Y después me fui a trabajar de Tecnalia y ahí empecé a trabajar con membranas de carbono, que voy a hablar ahora, trabajé más sobre membranas de paladio, en intensificación de procesos, tengo que hablar un poco más, y desalinización de agua, utilizando grafeno, que bueno, no es el tema de hoy día, después podemos hablar, pero ahora no voy a hablar de desalinización ni tampoco de grafeno, que tenemos unas 3 patentes con grafeno. Entonces, ¿qué es una membrana? Es un medio sólido líquido cuyas dimensiones laterales son mayores que las de grosor, ¿no? Son planos, ¿no? Deben ser muy delgadas, ¿no? Entonces, las membranas hacen que permitan que pasen unas cosas y otras no, ¿no? Unas propiedades de membranas tiene que ser la selectividad, que pase solamente lo que nosotros queremos que pase y que pase bastante, ¿no? Entonces, cuando nosotros que desarrollamos membranas, es lo que buscamos, ¿no? Que pase bastante y solamente que pase lo que yo quiero que pase. Hay diferentes tipos de membranas, ¿no? Planas, tubulares. De las planas, ¿no? La idea es aumentar el área superficial, ¿no? Porque metemos más área superficial, va a haber mayor permeación, mayor rendimiento. Los comerciales, ahora que son los, por ejemplo, los spiral wounds, que son como las que ahora usan en la desalinización, tubulares, capilares y hollow fiber, va a depender del diámetro de la membrana, ¿no? Entonces, mientras más delgada sea, va a ser más área superficial, ¿no? Al tener más área superficial va a ser mayor permeación. Entonces, estas, por ejemplo, las muy delgadas, que se llaman las fibras huecas, hollow fiber, son muy delgadas, ¿no? Son como 500 micrómetros de diámetro, ¿no? Entonces, se pueden empaquetar muchas membranas, y entonces se puede aumentar el flujo, la eficiencia de la membrana. Es lo que son normalmente ahora lo que están comerciales, ¿no? Ya sean comerciales, ya están por varios años están comercializando, ¿no? Entonces, hay 2 tipos de membranas, las poliméricas y las inorgánicas. Ventaja de las inorgánicas, que son cerámicas, que son más resistentes principalmente a la temperatura y al lavado, porque un gran problema de las membranas es lavar. En cambio, como es inorgánicos, como cerámicas, son más fáciles de lavar, son más buena resistencia a la erosión, pero el problema es que son más costosas, ¿no? Entonces, eso estamos trabajando ahora también en aguas, queremos trabajar con. Esas membranas se utilizan para procesos donde valga la pena, o sea, no es para CO2 del aire, ¿no? Porque es muy barato. Lo que tiene que ser, por ejemplo, en industrias específicas donde tiene que separar un compuesto que tenga valor, ¿no? Entonces, para eso vamos a aplicar esas membranas orgánicas. Con eso estamos trabajando ya hace más de 15 años con una empresa alemana que investiga sobre membranas inorgánicas, y está con nosotros en la Universidad Católica en el proyecto, y con ellos estamos trabajando para tratamiento de aguas de relaves, de minería, de alimentación. Bueno, con ellos estamos trabajando en varios proyectos. Y las poliméricas, que son las que están comerciales, son de bajo costo, pero ya actualmente ya llegó a su límite, porque el precio está ya lo más bajo posible. Entonces hay que buscar nueva tecnología, nuevo tipo de membranas, porque las comerciales ya llegan a su límite, ¿no? Entonces, y nosotros estamos trabajando en el siguiente paso, ¿no? Las mejores que las membranas existentes de ahora. Y por ejemplo, las membranas comerciales, nuestras las cerámicas, podemos tener de diferente tamaño de poro. Ahí te voy a explicar cómo funciona. Entonces, tenemos de 800 nanómetros a menos de 1 nanómetro el tamaño de poro, ¿no? Entonces, en principio de esto podemos separar de acuerdo al tamaño. Tenemos, por ejemplo, aquí está en módulos, ¿no? Aquí son varias membranas, por ejemplo, cada uno de estos es una membrana tubular, hay varias membranas y eso puede ser un módulo, ¿no? Y con eso trabajamos con la empresa Inopor de Alemania, que ellos venden estas y fabrican y distribuyen este tipo de membranas, ¿no? Vemos que tenemos de diferente tamaño de poro, hasta 0.9 nanómetros. Bueno, y nosotros estamos investigando, después voy a hablar que tenemos ya de 0.5, 0.4 nanómetros o menos las membranas. Y salió un artículo en The Nature,
en 2016, que dice que toda la energía que se usa en el mundo, en todo, incluyendo el comercial, el transporte, residencial, ¿no? Más o menos en procesos de separación se usa el 16% de toda la energía gastada en el mundo. Y de ese 16%, más o menos el 8% total es por destilación, ¿no? O sea, hay mucha energía que se utiliza en separar los productos de destilación, lo que estoy hablando más antes, ¿no? La cantidad de energía que se usa para calentar o para enfriar, ¿no? Entonces, si utilizamos membranas, la energía puede reducirse al 90% si utilizamos las membranas, ¿no? Entonces, el objetivo en el futuro es cambiarlos, porque también los procesos de destilación ya están llegando a su límite de eficiencia. Se tiene que buscar nuevas tecnologías que ya no con destilación ni criogénica ni a temperatura, ¿no? Porque ya está llegando a su límite de eficiencia. Tenemos que se está estudiando nuevas tecnologías y una de esas se espera que sean las tecnologías de membrana, que van a reemplazar a todos esos procesos. Y dice, ¿cuáles son los 7 procesos que pueden cambiar el mundo? Uno es de los hidrocarburos, de los derivados del petróleo, ¿no? Se procesa 2 litros de petróleo por persona por día, ¿no? Por eso es la gran cantidad de energía que se usa, porque es mucha cantidad de petróleo que consumimos. Y la mayoría de eso es por destilación. Alcanos y alquenos. La diferencia entre los dos es este doble enlace, ¿no? Y este doble enlace hace que se hacen los polímeros, ¿no? O sea, en polimerización es importante que tenga un doble enlace. Entonces, cuando se produce, generalmente se produce una mezcla de estos dos, con doble enlace, y el simple de acá no nos sirve, solamente sirve para quemar. Pero este es el que nos sirve para los plásticos. Entonces, se necesita mucha energía para separar estos dos productos, ¿no? Por ejemplo, se utiliza 30 kilogramos por persona por año, ¿no? De ese propeno. O sea, la cantidad de propeno que se usa en el mundo es mucha, ¿no? Entonces, si logramos separar, porque estos dos compuestos son bastante similares, por eso es difícil separarlos. Pero por membranas sí es posible separar, porque vemos que la forma que tienen, o sea, el tamaño que tienen son diferentes, ¿no? Y vemos acá que tiene un doble enlace y acá no. Entonces, de acuerdo con las membranas, podemos separar estos dos productos. El otro son, por ejemplo, los derivados de mención en la industria petroquímica, ¿no? Es difícil separar porque son isómeros, casi tienen la misma estructura, solamente el metano dónde está colocado. Pero vemos que la forma esta es diferente, ¿no? El tamaño es diferente. Entonces, por membranas podemos separar de acuerdo al tamaño. Por ejemplo, se utiliza para los PETs, ¿no? Para los plásticos, ¿no? Entonces, para los plásticos solamente se necesita este compuesto, no los demás. Entonces, hay que separar este de todos los demás. Y es lo que es caro, ¿no? Separar, porque los tres son muy parecidos. El otro es el CO2 del aire, ¿no? Porque en el aire se encuentra 400 partes por millón. Y lo que es muy difícil es separar el aire a esas concentraciones tan pequeñas, ¿no? De 400 partes por millón. El otro es el uranio del agua de mar, que en el agua de mar hay 4 billones de toneladas de uranio, ¿no? Que se encuentra en el mar. Entonces, ¿cómo separar el uranio del mar? Y también eso se puede hacer utilizando membranas. Y estamos hablando del agua potable y del agua de mar, desalinización. En el futuro el problema, uno dice que va a ser la guerra del agua, ¿no? Entonces, tenemos mayor cantidad de agua de mar que el agua dulce. Entonces hay que separar el agua de mar, del agua de mar, por desalinización. Bueno, esto no voy a hablar ahora porque es otra charla. Nosotros trabajamos en un proyecto de la Comunidad Europea de la Graphene Flagship con desalinización utilizando grafeno, pero bueno, acá ahora no voy a hablar sobre esto. Y otro, los metales raros, ¿no? Como saben ahora que todas las empresas de semiconductores utilizaron metales raros y la mayor cantidad de metales raros está en China, ¿no? Entonces, métodos de cómo extraer más eficiente y cómo reciclar los metales raros, ¿no? Pero como raros son raros y son pequeñas cantidades, entonces se necesita mucha energía para separarlos. Entonces, estos 7 procesos, si modificamos, son más eficientes, entonces vamos a ahorrar mucha energía, ¿no? Por eso dice en ese artículo que estos 7 procesos son los que pueden cambiar el mundo, ¿no? Porque se ahorraría mucha energía, como decía yo, más o menos se ahorraría los procesos existentes a un 90% de procesos.
Entonces, vamos a hablar un poco de lo que lo que era esta exposición acerca del cambio climático. Bueno, antes existía la vida, cuando en el ambiente había más CO2, ¿no? Más nitrógeno, poco hidrógeno. Era un ambiente casi reducción. Pues después fue evolucionando, empezaron a hacer las plantitas, la fotosíntesis, y entonces había más oxígeno en el aire, ¿no? Se convirtió en una atmósfera oxidante, ¿no? Entonces, hay más oxígeno ahora en el aire, lo que antes no había, casi muy poco oxígeno, y era más CO2 y metano, ¿no? Entonces ahora, a comparación de antes, la cantidad de oxígeno aumentó mucho y la de CO2 disminuyó. Y actualmente la composición del aire es casi 20.9% de oxígeno y 78% de nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando viene la energía solar? Entra a la atmósfera y puede calentar la Tierra, ¿no? Una parte es reflejada, pero una parte es absorbida por la Tierra y es absorbida por el aire. Entonces, absorber por el aire, la capacidad calorífica del aire aumenta. Entonces, mayor cantidad de energía es almacenado en el aire, ¿no? Entonces, mientras más moléculas hay en el aire, mientras más gases en el aire, va a aumentar la temperatura del aire. Y uno de esos es el CO2, ¿no? Entonces, pues el calentamiento global, por la cantidad de gases que están en el aire, y esos gases hacen que absorba ese calor. Entonces, lo que tiene que ser que haya menos gases, la capacidad calorífica del aire tiene que disminuir. Entonces, ¿por qué se debe Entonces, hay una relación, ¿no? Que vemos, en los años de 1980, esa es la temperatura del ambiente y es la cantidad de CO2, ¿no? Entonces, hay una relación, ¿no? Que vemos de que hay una relación entre la cantidad de CO2 que hay en el aire con la temperatura del ambiente, ¿no? Entonces, hay una clara relación. Entonces, viendo eso, se espera y esta es la cantidad de ppm de CO2 en el aire, ¿no? Ahora estamos más o menos en 440, ¿no? Que fue más antes en los 300, ¿no? Se ve que está aumentando. Entonces, se cree que esta parte de acá es el CO2 antropogénico, ¿no? Que debido a la revolución industrial, a todas las industrias, entonces ese CO2 en el aire aumentó debido al hombre, ¿no? A las actividades humanas. Y se cree que principalmente es el uso de los combustibles sólidos, los fuels, ¿no? Los derivados del petróleo y del gas, ¿no? Por ejemplo, este es el metano, que reacciona con el oxígeno, producimos energía, pero produce CO2, ¿no? O sea, por cada molécula de metano que quemamos, va a haber una molécula de CO2. Entonces, una solución. Y el problema entonces de CO2 es de que, como dije más antes, aumenta la capacidad calorífica del aire, aumenta la temperatura del ambiente, entonces los polos se empiezan a calentar la temperatura, empieza a haber deshielarse, a haber inundaciones, hay muchas tierras que se vuelven áridas, los glaciares también empiezan a desaparecer, como tenemos acá en Perú, y también producen incendios, ¿no? Entonces, es por eso que ahora todos los gobiernos europeos y Japón, China te quieren entrar es cambiar todo esto, ¿no? Entonces, evitar el calentamiento global, que si sigue esta tendencia, ya el nivel del agua del mar va a aumentar. Entonces, ya los gobiernos ahora sí, en serio, están tomando medidas para bajar la cantidad de CO2 del aire. Entonces, efecto invernadero, ¿no? Eso es como tenemos en nuestro carro, cerramos las ventanas, entra el sol y aumenta la temperatura, ¿no? ¿Es por qué? Porque en el aire está almacenándose la energía. Entonces, más o menos es la que efecto invernadero, ¿no? Que entra el sol, se queda en nuestro carro y no se refleja, ¿no? Por eso aumenta la temperatura. Entonces, ¿cuáles son los gases principales del efecto invernadero? Es el CO2, que más corresponde al 80% de las emisiones, y de estos el 75% vienen de los combustibles fósiles. El problema es que esto puede durar miles de años en el ambiente, el CO2, ¿no? Y otro es el metano, que puede ser el 15%,
No sé si ustedes viendo ahora de que el problema es de que los que producen mayor cantidad de metano son los animales, no las vacas. Entonces ellos producen, entonces dijeron no comer vacas, ¿no? Porque producen más metano, ¿no? Entonces la diferencia es que, bueno, que puede durar hasta 10 años en la atmósfera, ¿no? A diferencia del CO2. Y otro es N2O, ¿no? Que es, gente viene de la combustión, ¿no? Porque a veces en el petróleo, todo eso tienes compuestos nitrogenados y esto se convierte en N2O, que es más o menos el 6%. Como ustedes saben, en los catalizadores de los carros, no se trata de los NOx, convertirlo a nitrógeno, ¿no? Entonces es lo que tenemos en todos los carros, los convertidores catalíticos, que todos los NOx se convierten en nitrógeno. Y otros son los gases fluorinados, que en ese tiempo, ahora ya no es, pero todas las refrigeradoras utilizaban compuestos fluorinados, ¿no? Entonces eso se iba al ambiente y eso causaba daño. Pero allá prácticamente ya casi nadie usa los gases fluorinados para refrigeradoras. Entonces, la fuente de gas de efecto invernadero es el transporte, el 30%, electricidad, 28%, la industria, 22%. Voy a hablar un poco más sobre esta parte de la industria. Comercial residencial, el 12%, y la agricultura y ganadería, 8%, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito después sobre cómo la industria, el efecto de cómo produce el CO2 la industria. Entonces, por lo que dije más antes, la Unión Europea quiere para 2030 cortar en 40% la emisión de los gases de efecto invernadero, subir a 32% de energías provenientes de energías renovables y aumentar en 30% la eficiencia energética. O sea, ya la Comunidad Europea tiene objetivos para el 2030 de todo esto. Por eso la Comunidad Europea y Japón están invirtiendo, este año invirtieron cualquier dinero en esto, porque ya tienen sus objetivos, ¿no? Para 2030 y para 2050. Ya fue una decisión de gobierno, ¿no? Entonces esto está en marcha. Pues, ¿qué soluciones tenemos para evitar el calentamiento global? Uno es reducir el número de personas, o sea, una guerra y matamos gente, entonces ya hay menos producción de CO2, ¿no? Entonces ya no es un método aceptable, ¿no? Otro es reducir las emisiones del efecto invernadero, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer, no? Por ejemplo, uno es quemar menos petróleo, ¿no? Otro es usar combustibles limpios, ¿no? Y en este caso es el hidrógeno, ¿no? ¿Por qué hacemos combustible limpio? Porque el hidrógeno va a reaccionar con el oxígeno y va a producir solamente agua. Y otro es, si producimos CO2, ¿por qué no lo utilizamos el CO2 que utiliza, ¿no? Uno es capturar el CO2, me puedes hablar, pues puede capturar el CO2 y enterrarlo en las minas de sal, por ejemplo, se está utilizando. Otro es almacenarlo dentro de las minas. Y otra es utilizarlo, ¿no? El CO2, convertirlo en otras cosas, que es lo que voy a hablar también después. ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando en Tecnalia, que yo estoy en la parte más de todo desarrollo de membranas, y la TUI, que es la Universidad de Ingeniería de la Universidad de Eindhoven, es toda la parte de identificación de procesos, ¿no? Y los dos trabajamos muy en conjunto, que tenemos estudiantes en común, todo en común, ¿no? Es un laboratorio, prácticamente es un laboratorio en 2 sitios. Nos hablando, si vamos sobre el hidrógeno, ¿qué es el hidrógeno? Es el elemento más pequeño, ¿no? Que se encuentra como molécula, no se encuentra hidrógeno como hidrógeno atómico, sino se encuentra como una molécula de hidrógeno, que son 2 hidrógenos, ¿no? Es el elemento químico más abundante, ¿no? Que el 70%, el 75% de toda la materia que existe en el universo es de hidrógeno, ¿no? Como sabemos que el hidrógeno se mezcla con oxígeno y explota, ahí por eso cualquier cantidad de energía, ¿no? Entonces, cuando ustedes sabrán que el Hindenburg, cuando el dirigible, en los 1930, era un dirigible que estaba con hidrógeno, ¿no? Como ese hidrógeno es más liviano que el aire, por eso flotaba. Fue un problema que se quemó, ¿no? Entonces eso fue algo que cambió el mundo, ¿no? Entonces el mundo empezó a tener miedo del hidrógeno, dijeron no queremos hidrógeno porque vieron ese espectáculo. Entonces ya lo de hidrógeno ya no se volvió de moda, ¿no? Porque tengo mucho miedo del hidrógeno.
Ahora, ¿por qué? Porque se mezcla el hidrógeno con el oxígeno y produce 572 o 285 kilojoules por mol, que es bastante. Ustedes sabrán de que, por ejemplo, para los transbordadores o para los cohetes se necesita hidrógeno y líquido, oxígeno líquido, ¿no? Porque pues esta reacción produce bastante energía, ¿no? Por lo tanto, podemos quemar hidrógeno y producir energía, ¿no? Es lo que estábamos hablando más antes, los motores con hidrógeno, con aire, pues. Entonces, ahora actualmente, ¿para qué eso es el hidrógeno? Se utiliza el 10% para la producción del metanol, otro 10% para otros compuestos químicos, un 25% en las refinerías y casi el 55% para amonio, principalmente para fertilizantes, que es lo que vemos ahora el precio de los fertilizantes, ¿no? Que no hay fertilizantes por lo de Rusia, ¿no? Porque el 55% de hidrógeno que se produce es para amonio. Y de esos, el 85% son fertilizantes para amoníaco, para la industria química, los nitratos, que al final los nitratos también se utilizan para la agricultura, ¿no? O sea, casi la mayor cantidad de hidrógeno se utiliza para fertilizantes. Y el método es el Haber-Bosch, que es desde 1913, además, pero en general la técnica continúa hasta ahora, con pocas modificaciones, pero sigue, si por más de 100 años, sigue la misma técnica para producir amonio, pero solamente en producción de amonio se gasta el 1.8% de toda la energía del mundo, se utiliza para producir amonio, ¿no? O sea, por eso se necesita ya nuevos métodos para producir amonio, pues es un método que está por 100 años, ¿no? Y también el problema es que ese 1.8% del CO2 producido en el mundo es debido a la producción de amonio. Entonces hay que buscar nuevos métodos para producir amonio. Entonces un método para reducir el calentamiento global es utilizar nuevos métodos para producir amonio. Entonces, actualmente, ¿cómo se produce el hidrógeno? Se produce a partir del gas natural, que es hablar un poquito más después. Después se utiliza por el petróleo, igual por reformado, por derivados del petróleo, del carbón, puede hablar un poco más después, y solamente un 4% por electrolizadores, ¿no? Es la producción actual de hidrógeno. Pero es una proyección hasta el 2050. ¿Cuál es la demanda de oxígeno, no? O sea, de acuerdo a las nuevas políticas de la Comunidad Europea, de Japón, y por el calentamiento global, entonces se espera que aumente más por 10 veces el consumo de hidrógeno en 2050. Entonces, esas ya son políticas de gobierno que ya se adoptaron. Entonces, la producción de hidrógeno va a aumentar. Entonces, por eso dicen de que hay que cambiar para el hidrógeno ahora, porque se espera que aumente por 10 años, en 10 veces el consumo de hidrógeno al 2050. Entonces, ¿para qué se está utilizando? ¿Para qué se puede hacer el hidrógeno? Es para las células de combustible, ¿no? En las células de combustible son unas... ¿Escuchan? En el cual tenemos el hidrógeno, por un proceso catalítico se convierte en protones y electrones, ¿no? Y estos protones son transferidos a través de una membrana, que se llama una membrana de intercambio protónico, al otro lado, donde el hidrógeno, el protón de hidrógeno reacciona con el oxígeno y se produce agua. Actualmente, las celdas solares, las fuel cells, las celdas de combustible, está produciendo energía eléctrica a partir de hidrógeno utilizando esta tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso utiliza baterías, es el Toyota Mirai, que ya se comercializa, en japonés Mirai es futuro, ¿no? Entonces, el Toyota Mirai ya utiliza esta tecnología de celdas de combustible para transportarse. Ya no utiliza petróleo, derivados de petróleo, ya utiliza las celdas de combustible. Pues por eso ahora esta es una realidad. Ya están comercializando, ya están funcionando los carros en Japón hace 2 o 3 años, Europa también está entrando, varias compañías, la Hyundai está haciendo fuel cell, las dos, que están los pioneras, Volkswagen también está entrando, pero ya están estos carros en el mercado. Entonces la idea es
se tiene un almacenamiento de hidrógeno donde se almacena, que eso va a depender. Ahora se está almacenando a presión. Por ejemplo, ahora los camiones están trabajando hasta 700 o 900 bares, que ya existe, la tecnología ya existe, ya está comercializada. Después, esto a la celda de combustible, lo que se explica más antes, produce electricidad y se almacena una batería. Pues esa batería lo que va a hacer es mover un motor eléctrico y mueve las ruedas, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a necesitar es celda de combustible. El problema de esto utiliza metales preciosos para esta reacción, por eso hay que cambiar esa tecnología, hay que usar otro tipo de materiales. Las baterías que sirven para almacenar energía, por eso están utilizando las baterías de níquel cadmio que utilizaba antes Toyota, ahora están viendo por litio, pero el problema es el litio. Ya la seguridad ya está casi resuelto, el problema va a ser los costos, ¿no? Y como van a ir los carros, al final los carros ya no van a tener caja de cambios ni motor, ¿no? Entonces todo lo que es la tecnología de fabricar autos se va a cambiar totalmente, ¿no? Ya no va a ser como las de ahora, porque al final va a ser como un casco y en el piso va a estar todo, ¿no? Entonces ya las fábricas de autos que están ahora ya van a cambiar totalmente, ¿no? Va a ser, eso sí es una revolución en la industria. Entonces ahora, ¿qué tipos de hidrógeno hay, no? Este hidrógeno, ponemos el café, es a partir del carbón. Eso utilizaba bastante China. Entonces, esta es la reacción, ¿no? Tenemos carbón más oxígeno, produce CO2, ¿no? Es decir, la combustión del carbón. Pero este CO2, el carbono reacciona con CO2 y produce el CO, el monóxido de carbono. Eso se llama el proceso de gasificación. El siguiente paso es el CO reacciona con el agua, que es el water gas shift, para producir hidrógeno. Pero vemos que en total, vemos porque 2 carbonos se produce 2 moléculas de hidrógeno, ¿no? Y 2 de CO2. Entonces la cantidad de CO2 que produce es bastante. Entonces esta producción de hidrógeno a partir del carbono produce mucho efecto invernadero, ¿no? Entonces ese proceso hay que desaparecerlo. Ahora eso generalmente China utilizaba este método, pero ahora están reduciéndolo, porque la cantidad de CO2 que produce por molécula de hidrógeno es mucha. Y otro se llama el hidrógeno azul. El hidrógeno azul, que es lo que todavía recién está queriendo implementar, es a partir del gas natural, ¿no? Que el CO2 producido es capturarlo, una vez que se captura, se puede almacenar, por ejemplo, en las minas que están, utilizan minas de sal, lo almacenan, lo entierran en la tierra, o la otra forma es utilizar el CO2, ¿no? Pero principalmente hasta ahora solamente se espera de que se capture el CO2, ¿no? Que no se vaya a la atmósfera, se capture. Este se llama hidrógeno azul. Y nosotros hemos trabajado con este proceso de reformado de metano. Tenemos 3 países europeos que acabaron los 3, y era para producir de hidrógeno a partir de metano. Voy a hablar un poco después de eso. Bueno, como vemos acá, aquí vemos que por un metano se produce 4 hidrógenos, ¿no? A diferencia acá aquí se produce por 2 carbonos, se produce 2 hidrógenos. Aquí se produce menos cantidad de CO2 y más cantidad de hidrógeno, ¿no? Por este proceso. Por eso es más amigable al ambiente, ¿no? Porque se produce mayor cantidad de hidrógeno por menor cantidad de CO2 producido. Pero como la idea es que ese CO2 no se produzca, entonces esta tecnología de hidrógeno azul va a ser una transición, ¿no? Por estos años va a ser la transición antes de llegar al hidrógeno verde. Y bueno, nosotros trabajamos con membranas, ahorita voy a hablar un poco más de membranas, justo para este proceso. En este caso las membranas son muy delgadas, son entre 3 micrómetros y 5 micrómetros las membranas, ¿no? Y estas membranas son de paladio. Voy a explicar un poco más lo que es. Entonces, cuando se hace el proceso de producción de hidrógeno, vemos que el hidrógeno sale con una mezcla de gases, ¿no? No es puro. Lo que hay que hacer es separar de esa mezcla.
Entonces, para eso se utilizan las membranas, ¿no? Entonces, diferentes tipos de membranas que son, aquí vemos que la permeación, o sea, qué cantidad de hidrógeno que pasa, y aquí la selectividad. Como dije al principio, lo que queremos es que pase bastante y solamente pase lo que queramos, ¿no? Entonces, que tenga alta selectividad y alta permeanza, ¿no? Y de todas esas, vemos de que el paladio es la que tiene mejores propiedades, ¿no? Después el carbono. Bueno, estamos trabajando nosotros en estas dos, paladio y de carbono. Como dije, ¿por qué? Porque tiene mayor selectividad y mayor flujo de hidrógeno. Ahora, ¿por qué el paladio? Porque por su mecanismo de acción, que es un proceso de absorción y de reacción química, que hace solamente el hidrógeno tiene esta reacción. Solamente el hidrógeno con el paladio reacciona y se divide la molécula de hidrógeno en átomos de hidrógeno, pasan a través de la membrana, ¿no? Se vuelve a recombinar y produce hidrógeno, ¿no? Debido a que solamente el hidrógeno produce esta reacción, por esta membrana la selectividad es infinita, ¿no? Solamente hidrógeno debe pasar. Y cuando estaba en Japón, empecé a trabajar y fabricamos estas membranas, tengo 5 centímetros de grosor, agregamos oro a las membranas. Y otro tipo de membranas que producimos, que yo dejé de producirlas estas, pero vamos a volver a trabajar con ellas. Y tenemos 7 patentes japonesas en Japón sobre membranas de paladio. Esto fue hasta el 2011 que estuviera acá. Después cuando trabajé en Tecnalia, empezamos a trabajar, como dije más antes, para el proceso de producción de hidrógeno a partir del CO2, el Water-Graph, el proyecto europeo de Encamer. Producción de hidrógeno a partir de metano, tuvimos 3 proyectos europeos. Después producir hidrógeno a partir de metanol. Esto era, por ejemplo, era para utilizar en el caso de los submarinos, ¿no? En los submarinos utilizan ahora los motores de diésel que cargan una batería. La idea es que utilizar el metanol y producir hidrógeno y utilizar el hidrógeno como combustible de las baterías, ¿no? Y después el etanol, steam reforming, que era producir el etanol y producir hidrógeno. En este caso era para producir el etanol de la segunda generación o tercera generación, ¿no? Ese es el etanol que no se produce por ejemplo, del maíz, ¿no? Sino de segunda o de tercera, después de la segunda y luego se le tercera a partir de algas, ¿no? Entonces se utiliza se produce el etanol y también el etanol puede producir hidrógeno. Ese es el proyecto Fluid Cell que trabajamos, ¿no? Entonces todos esos se acabaron. Y con el tiempo empezamos a desarrollar las membranas que desarrollé en Japón, empezamos a escalar, ¿no? Y estudiarlos y escalar y ver todas las propiedades que tenía, cómo mejorarlas. Y empezamos a hacer, de acuerdo como íbamos pasando los proyectos, por ejemplo, acá vimos que conectar 2 membranas, el problema que acá era el problema porque había fugas por acá, entonces hicimos membranas más largas. Después ya empezamos otro proyecto, ya con pasar el tiempo ya empezamos a hacer membranas más gruesas. Ahí está un reactor, por ejemplo, ahí voy a ver un poquito más. Ya las membranas ya más grandes, un poquito más gruesas, ya la forma es diferente, ya no tiene acá el metálico, ya es lo que llamamos forma de dedo, ¿no? Finger-like, ¿no? Entonces, eso utilizamos principalmente para el proceso de producción de hidrógeno por reformado de metano. Actualmente, como hablé más antes, para producción de urea se utiliza el hidrógeno, ¿no? ¿Y de dónde viene ese hidrógeno? Viene de la forma de metano, o sea, de esta reacción. En esta reacción, el primer paso es el metano, reacciona con el agua, produce CO más hidrógeno. Esto se realiza en este reactor, en el reformador. Pero hay que hacer una segunda reacción, porque este CO, hacemos reaccionar con más agua para producir CO2 y más hidrógeno, ¿no? Esto se llama la reacción de Water-Redshift. Debido a la cinética y la termodinámica, se necesitan dos reactores. Uno se llama de alta temperatura, eso es para aprovechar las propiedades cinéticas de la reacción, y otro es de baja temperatura, es aprovechando la termodinámica, ¿no? O sea, tenemos 2 reactores solamente para esta reacción de Water-Redshift, high temperature Water-Redshift a low temperature Water-Redshift.
Y después tenemos que separar el hidrógeno, ¿no? Porque como dije más antes, hay una mezcla de gases, no sale esta por el hidrógeno. Entonces hay un proceso de separación. Como vemos acá, necesitamos 3 reactores y necesitamos un proceso de separación. Pero todo esto lo podemos reemplazar con un solo reactor, un reactor de membrana. O sea, de 3 reactores y un proceso de reacción, solamente hacemos todo en un solo reactor. Entonces, eso en ingeniería química se llama intensificación de procesos, ¿no? Como de utilizar 3 reactores y una separación, todo lo hacemos en uno solo, ¿no? Utilizando una membrana. Entonces, lo que pasa es que el catalizador está acá, está alrededor de la membrana, la reacción se produce acá. Como esta membrana es solamente selectiva para hidrógeno, el hidrógeno va a pasar. Entonces vamos a tener el hidrógeno puro, ya no necesitamos un separador. Con eso va a pasar, pues lo que le expliqué más antes, por el termodinámico y por el cinético, pero en el proceso, si ponemos metano, produce el hidrógeno, la idea es quitar el hidrógeno, ¿no? Si quitamos el hidrógeno, hacemos que el equilibrio, lo que más o menos estudiado aquí, si se acuerdan los de química, es un equilibrio, pero si quitamos el producto, hacemos que la reacción vaya a la derecha, a mayor producto, ¿no? Entonces tenemos dos efectos. Mayor producción, produciendo puro hidrógeno, y bajar la temperatura, porque el reformado normal se utiliza 750, 800 grados, pero con este proceso de reactor de membranas lo bajamos hasta 500 grados, 550 grados, ¿no? Entonces es un típico ejemplo de intensificación de procesos, ¿no? Trabajamos 2 tipos de reactores, el packed bed, que en este caso ven que estamos alrededor de la membrana, aquí está el catalizador, que tiene algunos problemas, y otro que es el lecho fluidizado, ¿no? En este caso aquí vemos los catalizadores están estáticos, pero el lecho fluidizado vemos acá que los catalizadores están volando, ¿no? O sea, ¿qué mejoramos con este que están volando? Que la temperatura es más homogénea, entonces las partículas, los catalizadores que están flotando por ahí van a distribuir mejor el calor, ¿no? Y es muy importante porque es una reacción bastante exotérmica, ¿no? Entonces, al tener el catalizador que está volando, eso va a homogeneizar y va a ser, en teoría, se hace una reacción isotérmica, ¿no? Y también el problema es que en este tipo de reacciones hay una pérdida de presión, ¿no? Como son las partículas de catalizadores son pequeñas, se necesita presión para que pase los gases, ¿no? En cambio, en este caso no, porque como los catalizadores están más libres, hay menos pérdida de carga, menos pérdida de presión para esta reacción. Entonces, esto casi va bastante esto con la TUI, especialmente la TUI en la joven, con el profesor Galucci, es el mejor del mundo en esto, en lecho fluidizado. Pero el problema, como vemos más antes, el problema es de que acá el catalizador, aquí están las membranas, están continuamente chocando con la membrana. Entonces, con el tiempo puede dañar la membrana, ¿no? Entonces, lo que fabricamos es, llamamos el double skin, que esta vez fue patentado, en el cual la membrana, por ejemplo, le colocamos una capa protectora inorgánica, ¿no? Más o menos tiene 2 micrómetros y acá los tamaños de poros son de 5 nanómetros. Y ya ahí demostramos de que esto funciona bien y protege. Es un ejemplo de una membrana double skin, pues una capa encima de un micrómetro, convencional. Y hicimos un proyecto, como vemos, de producción de BSDA, el azul, ¿no? El hidrógeno azul. A partir, por ejemplo, acá del biogás, es producir con un reactor de membrana, producir hidrógeno, ¿no? Perdón, producir, o sea, el biogás produce metano, una digestión anaeróbica, y ese metano después produce hidrógeno, ¿no? ¿Ese hidrógeno es considerado azul? Esto es, pues, acá es azul, pues depende del material de donde venga esto, ¿no? Porque ese ya viene del material orgánico, ¿no? Depende de qué haces con el CO2. Eso. Lo que hay que hacer es capturar los CO2. Bueno, al final, por ejemplo, puedo decirme, al final la suma tiene que ser 0, ¿no? O sea, no producir más hidrógeno de lo que empezó. Si pensamos que este es natural, no estamos hablando de petróleo, ¿no? Pero la idea es de que, por el momento, esta técnica puede utilizarse, ¿no? Que se puede utilizar, porque esto que es bastante descentralizados, ¿no? Esto se puede producir en cantidades pequeñas.
en el campo, ¿no? Y ese hidrógeno utilizarlo, lo que estaba hablando más antes, ¿no? La producción de... Y este proyecto, ¿no? La producción descentralizada de hidrógeno, ¿no? Doctor, pero la captura del metano en biogás es una huella de carbono negativa. Pues es, depende de cómo lo vemos, ¿no? Si este CO2 si esto es de basura, ¿no? Estamos aprovechando lo que es basura, ¿no? Ahora, si hacemos biomasa, si sacamos del maíz, estamos haciendo que cambie el precio porque es un alimento, entonces cambia el precio, entonces está afectando, ¿no? La idea es que esto sea y lo que estamos trabajando en la Católica ahora en Arequipa, ¿no? Es valorización de residuos, ¿no? De toda la basura de los alimentos, de ahí producir el metal. Lo que también vamos a hacer, se llama no voy a hablar acá, pero se llama esta reacción anaeróbicas, se llama el black digestion. O sea, en vez de producir metano, directamente producimos hidrógeno, no, sino que cambiamos los bichos, ¿no? En vez de bichos que producen metano, pongamos bichos que producen hidrógeno, ¿no? Es lo que vamos a trabajar, ¿no? Y ya no trabajar con metano, ¿no? Directamente producir el hidrógeno. Es cuestión de cambiar de bichos, ¿no? Uno que produce metano, bacterias, ¿no? Bacterias, o ya se busca, ¿no? Entonces, en vez de producir metano, vamos a producir hidrógeno directamente. Entonces, pues ya los reactores ya también son grandes, ¿no? Ya más o menos más de 100 membranas de 40 centímetros. ¿No? Este es la pequeña prototipo para producción de hidrógeno. Entonces, con esto se hace un spin-off, ¿no? Una compañía, ¿no? Que es la producción in situ de hidrógeno, ¿no? Entonces es un reactor de membrana para producir in situ de hidrógeno, porque el problema para pequeñas cantidades de hidrógeno, para pequeñas fábricas, a veces el costo es el transporte. Uno, porque por la seguridad cobran más para transportar hidrógeno, por lo tanto el costo de transporte es alto. Entonces la idea es para aquellas pequeñas fábricas que uno produzca in situ su hidrógeno, no tenga que transportarlo. Entonces esta compañía es producir pequeños reactores de hidrógeno para que in situ la producción de hidrógeno, en vez de comprarlos, uno producirlos. Y se hizo esa compañía que está Engie, conocen a Engie, ¿no? Es la que está en Perú, la que está con la central de Chilca. No, es francesa. Entonces, Engie es una más grande del mundo, ¿no? La segunda empresa más grande del mundo en servicios públicos. Entonces, esa empresa es la que es socia de esta empresa. Que se habló, estamos con Tecnalia, de TUI. Este es el prototipo que ya está fabricando. Esta fábrica está en España. En España esta fábrica. Está Engie. Ahora se amplió el capital. Está la empresa de Bill Gates, ya también compró parte de la seleccionaria, Bill Gates parte de esta compañía. Entonces ahora sí va a entrar el hidrógeno verde, ¿no? La idea del hidrógeno verde es producir el hidrógeno del agua. Entonces para eso necesitamos energía para romper el agua, el hidrógeno y oxígeno. Es la idea de dónde viene esa energía, ¿no? Puede venir energía solar, puede venir energía eólica, pero por acá puede ser las hidroeléctricas, por ejemplo, ¿no? ¿Desde dónde viene esa energía? Entonces la idea es producir oxígeno e hidrógeno, ¿no? Ahora el problema dice el oxígeno, ¿qué hacemos con el oxígeno? ¿No? Hasta ahorita tanto oxígeno se dice que va a producirse que no hay uso. O sea, el problema es ¿qué hacemos con el hidrógeno? Si es otra nueva industria, ¿no? ¿Qué usos podemos dar al oxígeno? No podemos porque usamos una molécula de oxígeno, pues un medio de hidrógeno, puede haber cualquier cantidad de oxígeno disponible, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ese hidrógeno? Entonces, esta industria hay para eso. ¿Y el oxígeno, la calidad del oxígeno puede llegar a ser medicinal? Más todavía, por eso están las membranas, ¿no? Por eso para separar, ¿cómo separar membranas? Sí, entonces, esperemos que haya otro COVID, para que sea, pero como ya no hay COVID, ya no hay que ir al oxígeno. Pues hay que buscar otras utilidades, ¿no? Pues se está estudiando, ¿no? Otros procesos, porque vamos a tener hidrógeno, pero tenemos que tener oxígeno ahí. Pues, ¿qué hacer con el oxígeno? ¿No?
Entonces, no parece tan obvio, pero va a haber bastante oxígeno casi gratis, ¿no? ¿Qué hacer con ese oxígeno? También está bueno para estudiarlo, ¿no? Hacer otro tipo de negocio, no el hidrógeno, sino el oxígeno, que al principio va a estar casi gratis. Entonces, lo que respecta a la producción por energía solar, vemos es el costo, ¿no? Vemos que ha bajado bastante el precio del costo de los paneles solares y va a seguir bajando, ¿no? Por lo tanto, ya ahora, y se espera que en el futuro ya sean ya mucho más eficientes y más baratos, ¿no? Y por eso se está apostando. Una forma es por los costos por utilizar las células. Como dije más antes, estos son de silicio, semiconductores. Yo estaba trabajando con otro tipo, que son mucho más baratos. Se llama la Die Synthesized Solar Cells, que en vez de utilizar, se utiliza óxido de titanio, nanopartículas, y utiliza unos colorantes, que son los que captan el color, ¿no? Pero no voy a hablar sobre esto, pero hay otros tipos que no son como estos, son mucho más baratos, ¿no? Entonces se espera de que los costos, como están bajando, va a seguir bajando más. Entonces, y también la energía eólica, ¿no? Se ve que todo eso sabe cómo ha bajado, ¿no? De 0.55, del 80 a 0.05 por kilowatt-hora, ¿no? Entonces, ahora se espera todavía, ahora se está utilizando dos tipos, ¿no? Uno que es la del mar, ¿no? Por ejemplo, está en el mar del norte, están utilizando bastante los aerogeneradores, o también en la tierra. En España hay bastante de esto. Vemos que son grandes, no es también una persona hasta acá, ¿no? Son unas paletas bastante grandes, pero eso va a seguir aumentando, ¿no? ¿Y cómo es el tamaño? ¿Cómo va aumentando con el tiempo, ¿no? Como veis, los pequeños, 19 centímetros, va aumentando, y en 2025 se espera que sean de mayores, ¿no? Entonces, por eso se espera que dentro de poco mucha de esta energía va a ser eólica, ¿no? Porque ya la tecnología ya existe, está en la capa de escala es más grandes, ¿no? Por eso están apostando para el hidrógeno verde, ¿no? Porque la energía que se va a utilizar se va a hacer renovable, ya sea por eólica o sea por solar, y en Perú tenemos las hidroeléctricas, ¿no? Es lo que no tenemos en cuenta, y eso podría ser, entre paréntesis, ¿no? Chile, porque en el sur de Chile ahí tiene cualquier cantidad de vientos, ¿no? Entonces, por eso se utiliza. Y el norte de Chile tiene el sol, el centro de Atacama, ¿no? Por eso Chile apostó con todo y va a ser el primer exportador de hidrógeno del mundo, pero nosotros también podemos, ¿no? También la parte norte de Perú, la parte sur de Perú tenemos la solar, pues tenemos hidroeléctricas, tenemos todas las montañas que pueden ser cualquier cantidad de hidroeléctricas, ¿no? Está ahí por decir el hidrógeno y exportar, porque ya no se ve, los países ya no van a exportar petróleo, no van a exportar un tipo de hidrógeno, ¿no? Entonces nosotros podemos exportar. Y aparte vemos que como dije más antes, van a los carros eléctricos. Los carros eléctricos necesitan cobre, y nosotros tenemos el cobre. Y van a tener que armonizar con el litio, pero nosotros tenemos el litio, ¿no? O sea que tenemos todo. Tenemos todo si no lo aprovechamos, ¿no? O sea, tenemos todo. Y esto recién está empezando, ¿no? Y esto hay que empezar ahora, ¿no? Porque si empezamos acá 10 años, ya estamos tarde, ¿no? Entonces, esto recién está empezando, nosotros tenemos que subirnos al carro, ¿no? Que no nos deje. Tenemos todo para hacer. Pero si lo dejamos como siempre lo hacemos, ya va a dar sobre la leche de la madre. Bueno, entonces es el caso, ¿no? Por ejemplo, es la energía solar potencial, ¿no? Es la parte, ¿no? Tenemos la parte sur del Perú y la parte de Chile. En la parte del altiplano, por ejemplo, es más interesante, ¿no? Porque ahí casi no tenemos mucha atmósfera, ¿no? Entonces, todo el beneficio para acá porque estamos cerca del Ecuador, la incidencia de la luz solar, y vemos, por ejemplo, por Puno, donde estoy yo, casi no llueve, solamente llueve en verano, pero después todo sol, ¿no? Entonces ahí Tecualigan tiene energía solar que se puede utilizar. Acá en Chile es por el desierto de Atacama, ¿no? Pero tenemos toda esta zona acá que tenemos siempre sol, ¿no? Y bueno, lo que está haciendo Chile, ¿no? Está comprando los paneles solares, ¿no? Por ejemplo, acá, en este caso, esta figura, por ejemplo, acá todos son espejos, ¿no? Y todos esos espejos, como cuando éramos niños, ¿no? Colocamos nuestra lupa ahí, que va el papelito, ¿no? Es igual, ¿no? O sea, que se enfoca todos estos espejos a un foco, ¿no? Que está acá. Entonces, este foco va a tener alta temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Yo también estaba trabajando con eso más antes, es el almacenamiento de energía utilizando sales, ¿no?
por ejemplo, se llaman los melting salts. Por ejemplo, lo que hacen es una sal, al aumentar a la energía se va a convertir en líquido, en cambio de fase, ¿no? Entonces ese líquido al volver sólido, ese calor lo va a devolver, ¿no? Entonces almacena esa energía en forma del cambio de fase de la sal. Y ese cambio de fase de la sal se produce, depende de la sal que queramos, a 500 grados, 400 grados, 600 grados, ¿no? Entonces almacenamos como una fase, cambio de fase de sólido a líquido de la sal, se almacena la energía, ¿no? Aquí está esta figura, ¿no? Todos los espejos están dirigiendo acá al foco, ¿no? Donde toda la energía se almacena ahí, entonces se produce la energía. Y la eficiencia es mayor, ¿no? Respecto a... El problema de esto es de que el líquido, como es las sales fundidas, el problema es que la transferencia de calor es lenta, ¿no? Pues son contenedores grandes, entonces el calor que se cristaliza, digamos, en el medio, el paso del calor es muy lento. Entonces lo que hay que trabajar ahí, lo que estamos trabajando también es colocar, se llama internas, ¿no? O sea, como para ir que quedar lugares, insertar como para que pueda extraer el calor, ¿no? Ese poder de ingeniería, ¿no? Porque si está, se conecta el calor, pero el calor que está sólido no se transfiere bien, no es uniforme la nucleación. Nosotros trabajando con eso es para añadir nanopartículas a las sales fundidas, añadir nanopartículas mejora esa transferencia de fase. Bueno, globalmente la energía que tenemos del sol en esa área, llegamos a niveles de eficiencia de un 50%. Eficiencia no sé tanto, de eso no puedo decir, pero el problema es que hay de estos, pero no creo que sea el del futuro, ¿no? O sea, hay unos que es... En Almería, por ejemplo, en España sí estuvieron bastante con esto, ¿no? Y esto te dice en Chile, ¿no? Pero parece que, pero yo creo que va a ser otro, ¿no? No va a ser centralizado, ¿no? Sino más puede ser descentralizado la producción. Entonces, el abastecimiento global de hidrógeno se espera que el 2050, es el actual, ¿no? Que casi todo es de fósil. Espera que con el tiempo va a bajar, ¿no? En 2050 sea mucho menor. Es lo que se espera, es el objetivo que se tiene. Entonces, el que va a subir es el azul, en el cual se produce, por ejemplo, la batería de metano, pero el CO2 se captura, ¿no? Se ve que va a aumentar. Y el otro es el verde, ¿no? Entonces, se espera que el FUES va a bajar y aumentar los dos, ¿no? El azul y el verde, que es el renovable. Ese es el objetivo que se tiene, ¿no? Es lo que todos los gobiernos están intentando que esto sea realidad, ¿no? Entonces, lo que va a ser el futuro va a ser las renovables, ¿no? Pues es lo que al principio que íbamos a hablar, ¿no? El hidrógeno verde, que es esta parte de acá, que con los años va a tener que subir la producción. Entonces, ese hidrógeno verde se espera que salga del agua, ¿no? Del electrólisis del agua. Se espera que salga del agua mediante agregar electricidad, como decir, hidrógeno y oxígeno. Entonces es un típico, un electrolizador convencional, ¿no? O sea que tengo dos electrodos, el ánodo y el cátodo. Ustedes si ven, hay bastantes YouTubes de que dije, pues sí, hidrógeno gratis, que pongo mis dos electrodos, mi agüita, mi sal y todo ese hidrógeno, ¿no? No es el convencional, ¿no? La diferencia es que acá tenemos un diafragma, que al final es una membrana. Esto se hace porque se produce hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno y oxígeno se pueden disolver en el agua. Entonces, al disolverse en el agua, pasan de un lado por otro. Entonces ya no es eficiente, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es una separación, se llama diafragma, cual impide, o sea, la diafragma de acá sí es porosa, que pasen los iones, pero no pasa el gas, ¿no? Entonces son las convencionales, ¿no? Entonces se utiliza membrana que separa los dos. El más famoso es el Silphone de Kodak. Pero creo que Kodak se dedica solamente a hacer esto porque aquí no se ven, por ejemplo, es Kodak. Okay. Que aparte es una membrana, es un film, ¿no? que es polimérica, en el cual se ha puesto una nanopartícula de circonio, ¿no? Y ahora estoy trabajando en esto, con una nanopartícula, este tipo de membranas, ¿no?
¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si es que al convencional tenemos dos electrodos, ¿no? El ánodo y el cátodo y la membrana? ¿Qué pasa si los dos los juntamos acá? Los juntamos tanto, ya vemos que casi no hay líquido, ¿no? Juntamos esto contra esto, hacemos muy cercano, solo nos quedaría membrana con líquido y dos electrodos juntos, ¿no? Es lo que se llama zero gap, o a veces lo llaman solid electrolyte, porque no está en solución. Y entonces es lo que se está trabajando ahora, ¿no? Es que se hace no el convencional, el zero gap, donde ya no tienes el electrolito, ¿no? Sino el ánodo y el cátodo están casi juntos y lo único que los separa es una membrana. ¿Y el agua, en ese caso? Es como casi la misma tecnología de la fuel cell. Películas de agua. Aquí se llama gas diffusor o liquid diffusor, el cual son soportes porosos, el cual permite que el agua y los gases entren y salgan. Eso es una tecnología que ya se conoce en las células de combustible, ¿no? Con las células de combustible tenemos los gases, hidrógeno y oxígeno, y tenemos agua, ¿no? Entonces, lo importante es la three-phase band bundling, se llama, ¿no? Porque nos puso la reacción donde tenemos la parte sólida, que es catalizador, y el gas, ¿no? Y el líquido, ¿no? Entonces, igual, pues acá, esa tecnología ya se conoce, ¿no? Se llama, es el gas liquid diffusion layer, ¿no? Acá o sea, esa tecnología se sabe por fuel cell, ¿no? Entonces, eso se llama la zero gaps electrolyte. Entonces, es una membrana también. ¿Y la temperatura? Ahorita vamos a. Pero, como dije antes, no dije, pero estábamos comentando más antes, que el problema es que queremos cargar los carros, necesitamos hidrógeno a alta presión. El problema es la energía necesaria para comprimir. El hidrógeno es muy pequeño, casi no tiene. Por ejemplo, el agua es líquida porque tenemos puentes de hidrógeno, ¿no? Un agua reacciona con otro agua, entonces se vuelve líquido, su sólido, porque tiene puentes de hidrógeno. El hidrógeno, con el hidrógeno casi no hay interacción. Por eso necesita mucha energía, hay que forzarlo, necesita poner energía para que se junten los hidrógenos, ¿no? Por eso es energéticamente no es favorable, necesita mucha energía para comprimir, porque el hidrógeno entre hidrógeno casi no reacciona, ¿no? Entonces, con estos métodos electrolizadores, con este tipo, podemos tener hidrógeno que ya salga a 30 bares, 40 bares, ¿no? Entonces nos ahorramos esa energía para comprimir. Directamente al hidrólisis podemos tener ya, en principio estamos trabajando para 30 bares, ¿no? Lo ideal es que sea más, pero directamente del hidrolizador ya te vaya a presión. Ahí también estamos en un proyecto con otra empresa, en Holanda, llama las proton pumps, ¿no? Bombas de protón. La idea es de que el hidrógeno, en vez de comprimir mecánicamente por pistones, lo que se hace es lo compuesto, lo inverso de la fuel cell, ¿no? Se produce electricidad y se hace que el hidrógeno de baja presión se produce a alta presión, que se vaya hasta 200, 300 bares, ¿no? En esta compañía estamos trabajando con esos proyectos, y la idea hasta 200, 300 bares, ¿no? O sea, una forma eléctrica, una bomba de hidrógeno para bajar de baja presión a alta presión. Estamos trabajando con esa empresa. ¿No? Entonces ahora hablando de las ETs, de las nuevas, la zero gap, como se llama ese sólido. Entonces hay un tipo de que acá tenemos hidróxido de potasio, ¿no? En el cual los están circulando, ¿no? Y ese es el otro tipo, que están ya casi, el ánodo y el cátodo están juntos, están haciendo como un sándwich en la membrana, ¿no? Seríamos dos tipos. De PEM, proton exchange membranes, anions, o sea, de protones que conduzcan acá protones o acá conduzca aniones. Las últimas están sacando Braillear, creo que Siemens también quiere sacar, están sacando los nuevos, son de este tipo, de electrolyzers. Entonces la ventaja de este sistema, y el otro más, es que para esta reacción, el ánodo y el cátodo se necesitan metales preciosos, por ejemplo el platino, o un grupo de platino. Necesita platino, y ahora como si es que va a aumentar el mercado, va a subir los precios, ¿no? Entonces lo que quise es, no se puede, y aparte el ácido corroe materiales, ¿no?
Entonces hay que utilizar materiales especiales, por ejemplo, el de titanio. Todo el que hable más antes, el gas diffusion layer, todo tiene que ser de titanio y es más caro, ¿no? Y también aparte de que esta membrana es cara, ¿no? Entonces esto ahora está empezando a comercializar eso, pero para el futuro eso, hay que bajar los precios, hay que quitar los metales preciosos y hacer esto más barato, ¿no? Entonces es lo que estamos trabajando, ¿no? Reemplazar a lo que ahorita es nuevo, estamos trabajando con lo siguiente, ¿no? Lo siguiente que va a venir de esto. Entonces la ventaja de esto es que ya no necesitamos metales preciosos. Ya tampoco ya no necesitamos materiales de titanio porque ya no es tan corrosivo, ¿no? Sí, es corrosivo, pero no tanto. Entonces ahora los estudiantes este tipo de materiales. Está en investigación, es lo que van a seguir a estos. Estos ahora están comercializando nuevos y nosotros estamos trabajando en estos. Que va a ser ya para el futuro. Ya no es con hidróxido de potasio. Va a ser microdosis, puede ser No, claro. ¿sí? Entonces es una membrana de intercambio aniónico. Y más antes las que están utilizando ahora, las que están comercializando, son de intercambio protónico, ¿no? Este va a ser intercambio aniónico, o sea, el intercambio de watts. El watts que va a pasar. En el otro pasar el protón para pasar el watts. Entonces las membranas generalmente están hechas de este tipo, son polímeros que tienen estos grupos, ¿no? Tienen un dispositivo, ¿no? Entonces lo que va a hacer es va a intercambiar watts, va a hacer el watts que fluye, ¿no? Pues son intercambiadores de aniónicos. El problema de esto es de que, bueno, hay diferentes tipos de estructuras, ¿no? Realmente la mayoría son grupos nitrógeno y grupo amonio, ¿no? Entonces sería como el ion equivalente o el opuesto va a ser uno negativo que va a ser OH, ¿no? Entonces el problema de estos es de que no dura mucho, porque se homocilita el OH y este OH se hace reaccionar con grupos y se degrada para dar reacciones. El de Hoffman, no en el caso, hay varios, el de Hoffman, la sustitución. La consecuencia es que con el tiempo esto se degrada, ¿no? Y aparte de eso, la conductividad del protón, como es más pequeño, tiene más densidad de carga, la conductividad es mayor. En cambio, el OH es más grande, la densidad de carga es más pequeña, por lo tanto, la conductividad del OH es menor. Es lo que se tiene que estar buscando es cómo aumentar la conductividad del OH, ¿no? Uno de esos es usar alta concentración. Se utiliza en ese hidróxido de potasio 20-30%. Porque ya viene a ser ya corrosivo, ¿no? Por lo tanto, se requiere altas concentraciones de grupos amonio, ¿no? Por lo tanto, también altas concentraciones de grupos amonio, ¿no? Entonces, si como estos compuestos, como no son estables, entonces hay que usar nuevas membranas que no sean las convencionales. Estas están en investigación, no están comerciales. Nosotros estamos trabajando en otro tipo de membranas que no tengan estos elementos. Estamos trabajando en nuevas membranas que no son las. Esto ya está. Hay unas cuantas veces que comercializan, no muchas. Pero nosotros estamos estudiando la siguiente generación, ¿no? Ya no esta, sino la que va a venir, la siguiente. Como le dije más antes, ¿no? La idea es de que acá el hidrógeno venga a alta presión. Entonces, para hacer alta presión, esta membrana tiene que ser especial. Porque si es que al tener alta presión, entonces es que el gas pasa por acá, por la membrana, ¿no? Ya no nos sirve. Entonces, la idea es tener estas membranas de tal manera que no haya paso de hidrógeno y oxígeno a 30 veces o más, ¿no? Entonces, ese es diseño y fabricación de esta membrana, ¿no? Que es lo que estamos trabajando, ¿no? Como nosotros tenemos experiencia en hacer membranas muy delgadas para hidrógeno que no tengan defectos, usando la misma tecnología es para esto, ¿no? Es una membrana muy delgada que no tenga defectos para que pueda aguantar esta 30 bares de presión. Entonces, la idea también entonces, si tenemos esto, que no pasa, porque se utiliza también altas concentraciones de hidróxido de potasio, porque el hidrógeno y el oxígeno es menos soluble
en concentraciones altas de hidróxido de potasio. Por lo tanto, no pasa de un lado para otro, ¿no? Nos podemos permitir tener defectos en esta membrana, estamos aumentando la concentración, hacemos que pase menos, ¿no? Pero si no tenemos esta membrana muy buena, podemos bajar la concentración. En vez de KOH, lo que estamos buscando es que sea 2,5% de KOH. Bajar la concentración de hidróxido de potasio y aumentando, o sea, mejorando la membrana. O sea, lo que estamos trabajando es tener membranas que puedan aguantar 30 bares de presión, por lo menos por ahora 30 bares, lo ideal es que más y que te utilice menos cantidad de hidróxido de potasio. Cuando digo estos, todavía no hay ni investigación tampoco hay, o sea, nosotros estamos haciendo en la cresta de la ola. Entonces ahora este otro proyecto europeo que estamos, ¿no? Como estamos hablando más antes, voy a explicar de nuevo. El problema del hidrógeno es cómo transportarlo. El problema es que hay mucha energía se necesita para comprimirlo, o para congelarlo necesita mucha energía. Entonces la idea es, ¿por qué no utilizar el transporte de gas natural? Mezclar el hidrógeno en el transporte de gas natural, donde se puede transportar, almacenar y distribuir. Pueden distribuir directamente a las casas, a las fábricas, ¿no? Entonces, en las casas o en el usuario final, lo podemos separar el hidrógeno y el metano. Ese hidrógeno ya lo podemos utilizar en la célula de combustible y el metano para lo que queremos. Entonces, utilizamos la red de gas para almacenar y para distribuir el hidrógeno. En California, con las redes que tiene distribución de gas, ya almacenaría el hidrógeno por los últimos 50 años, o sea, considerando el gasto que se va a tener de hidrógeno, ¿no? Utilizando. Y eso también estamos en varios proyectos en esto, ¿no? De cómo utilizar las líneas de gas para transportar y almacenar el hidrógeno. Entonces, nuestro trabajo es esta parte acá, ¿no? Tenemos una mezcla de cómo separar el hidrógeno del metano y eso lo hacemos utilizando membranas. ¿No? Utilizamos dos tipos de membranas, de carbono y paladio, es lo que dije más antes, ¿no? Es la electrical hydrogen purification, que son que usan electricidad para separar el hidrógeno y también para producir hidrógeno a alta presión. Es una empresa Hyatt. Ahí está nuestro grupo de investigación, en los cuales ellos producen. Bueno, entonces, no sé, también, creo que no tiene experiencia, es otra opción del PCA. El PCA, pasó al PCA, ¿no? Que hacer la producción de oxígeno, que hicieron, ¿no? En vez de pressure swing absorption, es temperature swing absorption. Entonces, este proyecto utilizar tres diferentes técnicas: separación por membranas, por electroquímico y TCA, para separar entonces. Como estábamos hablando más antes, el problema es de que no se puede utilizar el hidrógeno directamente en las líneas de gas, porque el hidrógeno por el metal reacciona, como es el hidruro, y eso pues se llama embrittlement, o sea, fragilización. Por lo tanto, no se puede utilizar aparte es por seguridad, ¿no? Entonces, lo que se está utilizando ahora es que, lo que ustedes vean, ya están aplicando ya, es mezclar al 10%. 10% de hidrógeno y 90% de metano. Entonces la membrana tiene que separar hidrógeno presentes en baja cantidad, ¿no? Es lo que nosotros hemos trabajado. Es nuestras membranas, estas membranas son membranas de carbón. Esto tiene unos 3 micrómetros y vemos acá, como vemos es el tamaño cinético de los gases, ¿no? Entonces, helio, hidrógeno, CO2, nitrógeno, metano, ¿no? Esta es la permeación. Como vemos, pasa hidrógeno, por acá hace nada metano. O sea, nuestras membranas, pues, este es el tamaño de ¿no? La diferencia en tamaño es muy pequeña, pero esta membrana logra separar el hidrógeno del metano.
Y esto, entonces hicimos el experimento, ¿no? Es un 90% de metano y 10% de hidrógeno. Y con la ligera temperatura, ¿y cuál es la pureza del hidrógeno? Pasamos del 10% al 99.4% de hidrógeno. Si un solo paso, está una mitad. Y esto se hace, la permanencia de diferente temperatura de permeación, ¿no? Mientras más baja la temperatura, es mayor la... Eso ya lo conseguimos, ya tenemos. Y estas nuevas horas estamos utilizando. Hay varios proyectos que tenemos que con empresas holandesas, españolas, de gas, que están estudiando esto, ¿no? Utilizar su distribución de gas para estudiar si pueden utilizarlo para esto, ¿no? Para utilizarlo. Estas membranas que son nuevas, ¿no? Son las que nosotros inventamos. Entonces, una forma, por ejemplo, de almacenar hidrógeno es como igual que el CO2 en las minas, ¿no? Eso está bien en Texas, todo eso, ¿no? Están haciendo con las minas de sal. Utilizan lo que antes utilizaban el CO2 para almacenar el hidrógeno, ¿no? Como está en la figura, se produce por eólica o renovable, se produce hidrógeno y se va almacenando, ¿no? Entonces, al almacenar acá, entonces cuando se necesita, se va a utilizar. Eso ya en Texas ya hay una mina de sal que están utilizando para almacenar hidrógeno. Ahora vamos a estar más diferentes métodos de almacenar el hidrógeno. Son los métodos físicos, ¿no? Es el compresor, estamos hablando, que va de 300 a 900 bytes. Ya existen entre 300 y 900 bytes, ya existen. Es el cold cryocompresor, que utiliza los dos, presión y enfriar, ¿no? Estos están para 250 a 350 bytes, ¿no? Sería hasta 123 litros de líquido, a 1953. Pues bien, el problema es el problema energético, ¿no? La cantidad de energía se necesita para almacenar el hidrógeno, que es alto. Y hay otros métodos de absorción. Trabajamos en materiales, ¿no? Entonces, son los MOFs, están de moda los MOFs, los líquidos orgánicos, los hidruros, los alúminas, los boluros, ¿no? Es esta investigación. A todo el mundo empieza a trabajar con MOFs, yo no los creo mucho. Entonces son métodos de absorción, eso también estoy estudiando, pero los que ahora están trabajando son con estos. Lo vemos acá, digamos, la densidad calorimétrica, aquí en peso y volumétrica, ¿no? Lo que queremos que sea más, que esté a mayor cantidad, que sea más a la derecha y más arriba, ¿no? Que sea más o menos por acá. Entonces son de los diferentes compuestos. El hidrógeno está por acá, el líquido. Pero vemos que el mejor es la amonio. Es que tiene, desde el punto de vista de volumen y de peso, es la amonia la que tiene mayor capacidad de almacenar energía. Entonces, desde ese punto de vista, solamente almacenar energía, la amonia es mejor que el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno es líquido, es unas 10 veces más caro producir y ser almacenado que amonio, porque requiere alta presión y baja temperatura. En el primer punto de producción, de almacenamiento, amonia es 10 veces más barato. La amonia es líquida a 10 bares o menos 33 grados. Esta condición es mucho más benigna, ¿no? Y la amonia ya se trabaja hace 100 años, ¿no? Ya tiene líneas de distribución, de producción, y se sabe cómo manejar el amonio. Como dije más antes, se produce cualquier cantidad de amonio para fertilizantes, ¿no? Ya se conoce cómo transportar el amonio y cómo almacenarlo, eso ya existe. Y se utilizó el amonio desde los 1800 para quemar amonia para los carros, ¿no? Para provocar combustión, ¿no? Por lo tanto, y nosotros estamos trabajando en esto. Entonces, si tenemos la amonia, después es convertirlo en hidrógeno, ¿no? El
hidrógeno que se puede utilizar. Utilizamos, como dije más antes, es un de paladio que solamente pasa hidrógeno. Entonces, eso es lo que hablamos más antes, de situación del proceso. Entonces, sacamos el producto, hacemos de que la reacción vaya a la derecha, se baje a más baja temperatura y tengamos hidrógeno puro. Y tenemos un proyecto europeo ARENA y nosotros tenemos esas membranas para la descomposición de amonio. Y a la empresa H2A, que más antes acaba de hacer un proyecto con Inglaterra, que es el 1 de junio, y es justo para esa reacción, ¿no? Están haciendo una escala ya bastante grande para la producción de hidrógeno a partir de amonia, utilizando las membranas que desarrollé desde Japón. La empresa H2A es la que utilizando para este proyecto, ¿no? Para producir hidrógeno a partir de amonia. Y se acaba desde el junio de 2022. ¿No? Tenemos que la empresa H2A es la empresa de spin-off que tenemos a ser en Inglaterra, que van a hacer este prototipo con las unidades. Entonces, antes estaba con hidrógeno, me convencí por amonio, ¿no? Porque todas las ventajas que tiene, ¿no? Entonces ahora es la síntesis de amonio, ¿no? Viene de hidrógeno verde y este nitrógeno a mitad del aire, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede el nitrógeno del aire? Con membranas. Bueno, o sea, acá puede ser membranas. ¿Hay membranas? Sí, lo que estamos trabajando con eso. No, pero comerciales todavía. Sí, hay. Hay poliméricas, pero nosotros estamos haciendo con la nueva generación, la siguiente generación, más eficientes. Entonces, en cuestión del nitrógeno del aire y con hidrógeno verde, que se viene de la energía eléctrica, solar, renovables, ¿no? Entonces, el hidrógeno sería un nuevo método de producción de hidrógeno, ya no es tradicional, utilizando metano, ¿no? Utilizando el hidrógeno verde. Después la idea es que ya lo que está haciendo Australia con Japón es, en vez de transportar con hidrógeno, transportas con amonia, ¿no? Y es líquido, ¿no? Entonces ya las condiciones ya no tienes alta presión, ni temperatura, es cómo transportar líquido, ¿no? Entonces van a transportar el hidrógeno en forma de amonio. Es más manipular, es más fácil. Por eso ahora todos están pasando amonio, ya no el hidrógeno para transportar y almacenar, sino el hidrógeno. Y después, de nuevo al otro lado, volver a compartirlo ya, ¿no? Y la ventaja que son estos nitrógeno, ¿no? No se puede hacer otra cosa. Entonces, después el hidrógeno queremos el nitrógeno. Es igual el aire y el problema, ¿no? Entonces, uno lo que puede hacer es el amonio directamente se puede quemar, porque también se estudia ya directamente, vamos a tener proyectos con otras empresas. Ahora voy a decirte que es cómo utilizar directamente los motores de amonio, ¿no? O cómo hay que estudiar cómo comporta, ¿no? Para estudiar directamente cómo utilizar la moneda. Pero me dice que Japón ya tiene un barco pequeño, pero ya quema moneda. En vez de quemar el hidrógeno, quema moneda. O sea, eso ya existe, ese barco. Y otra es pues, descomponer, ¿no? Y pues hidrógeno nuevo. Entonces, la síntesis de amonia es el hidrógeno verde y el nitrógeno del aire, usando membranas. Entonces, ese tenemos en nuestro reactor. Es un nuevo reactor que estamos trabajando. Ya no es el método convencional de producir amonia, utilizando la membrana. Esta es la reacción, ¿no? Tenemos nitrógeno más hidrógeno, pero ahora lo que va a hacer va a premiar solamente amonio. En vez de premiar el hidrógeno, no poner amonio. Entonces igual, el mismo concepto anterior. Tenemos el equilibrio hacia la parte derecha, tenemos amonio pura, usando la membrana. Tenemos este proyecto, consiste en amonio utilizando reactores de membrana. ¿Consume energía ese proceso? Lo que queremos es bajar la temperatura, está ahora entre 250 grados, estamos trabajando en. La idea de esto es, de acuerdo a la termodinámica, que vemos de presión con temperatura, se requiere que la temperatura sea menor y altas presiones, para que haya menor movimiento. Pero el problema es de que cinéticamente no funciona bien, necesitamos por eso la alta temperatura. Entonces lo que estamos trabajando
nosotros no vamos a hacer, pero nosotros, la idea es hacer de los catalizadores de baja temperatura, que trabajan 100 grados, 150 grados, ¿no? Para hacer más rápido la electricidad. Y actualmente, los catalizadores están trabajando a 300 grados, 350 grados. Pues en este proyecto, realmente los Johnson Matthey, con este grupo, este proyecto que empieza en julio, Johnson Matthey, que es el mayor productor, distribuidor de metales preciosos del mundo, con el 2, Birmingham, con France Energy, es un centro de investigación. Por España está nosotros, Terminalia, CSIC, que es el centro de investigación Iberdrola, que también está apostando bastante por esto, y ahí su grupo. Y después el valorizador de hidrógeno en clase de fases, en vez de CO2, utilizarlo y para convertirlo en metano, en metanol, en gasolina, como olefinas, o en dimetileto, ¿no? Entonces, tenemos este proyecto de la Comunidad Europea, es producir. Este es el Dunkerque, ese es de ArcelorMittal, ahí produce acero. Por ejemplo, el acero produce carbón, produce bastante CO2. O sea, aquí produce a alta temperatura, ¿no? La idea es esa temperatura, bajar la temperatura, producir electricidad. Tenemos el CO2 que con hidrógeno verde se convierte en metanol mediante reactores de membrana que elevan el carbono y hace de que CO2 más hidrógeno produce dimetiletos directo y separar hidrógeno de agua, que son muy pequeños. Y ya tenemos la membrana, que es como separar agua a diferentes temperaturas. Y eso es lo que tenemos en su proyecto, ya las membranas ya las tenemos, el proceso ya está en escala de prototipo para producir dimetiletos directamente. Y es solamente para mostrarlo, ¿no? Es como en el futuro, cómo la energía, la capacidad. Y son los capacitores, las baterías, pero este es power to ammonia, power to metano. Entonces eso va a ser en el futuro para almacenar la mayor cantidad de energía, va a ser almacenar el CO2, convertirlo en metano o en amonio, ¿no? Y es lo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Eso todavía es para el futuro, ¿no? O sea, ya nosotros estamos trabajando para eso. Bueno, y estamos hablando con Engie, que es en San Denis, es el nuevo centro de investigación de Engie. Con ellos tenemos varios proyectos. Y posiblemente también hagamos otra spin-off, otra compañía de acumulación de carbono también donde Engie también esté involucrado. Bueno, muchas gracias. Ya. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta iba con respecto a la aplicación de las biotecnologías para la producción de hidrógeno, como algas, microorganismos. ¿Qué tan eficientes son y cuáles son las perspectivas que tienen? La ciencia está investigando, se llama black fermentation. Son la fermentación en medio oscuro. Recién se está empezando. O sea, todavía no está desarrollada. La cuestión es buscar, el problema es la eficiencia que no es tan alta, por ahora. Pero recién está empezando a estudiar, ¿no? Ahora se sabe que al producir biogás, producir metano. Pero recién está empezando a producir en vez de metano, hidrógeno. Pero recién está empezando a hacer. ¿Hay más? Sí, señorita, señora. Quisiera por favor que amplíe un poco sobre las ventajas de desarrollo de un spin-off en una universidad y cómo ve el panorama en Europa versus Perú, en España principalmente. Depende con quién te juntas. Nosotros nos juntamos con Engie, que es un monstruo, tiene más facilidades. Y si encuentras uno pequeño, tiene más posibilidad de fallar. Se crea una, se quedan 10, de ahí queda una, 2, ¿no? Depende con quién te juntas. Ese te va a dar más espalda para poder. Una pregunta, ¿cómo ve usted la perspectiva de la transferencia en tecnología cuando se empieza a trabajar en esta línea, separando del campo de los que producen y tienen más del aspecto desde el punto de vista comercial, mercado? Eso es un escenario donde muchos hablan, pero viendo el aspecto económico. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, se requiere madurar
todo este conjunto de opciones que hay. Y entonces eso requiere una transferencia tecnológica que sea fluida y no que vaya a distribuirse a golpes, ¿no? O con choques, mejor dicho. ¿Y eso cree usted que es viable? Porque el escenario está bastante competitivo. Bueno, no tan pues está competitivo, pero no tanto, porque recién están empezando todos. Porque debería que el huevo y la gallina, ¿no? No invertían más porque si no había hidrógeno, no había consumidores. ¿Para qué voy a consumir y desarrollar si nadie me lo va a comprar, ¿no? Entonces ahora los gobiernos se han apostado, ¿no? Los gobiernos se han apostado de decir, bueno, va a ser hidrógeno, ellos están dando el sí. Por ejemplo, depende de las, por ejemplo en Japón es difícil trabajar con esa investigación con ellos, porque ellos quieren tener todo. Tampoco trabajan con universidades, ni centros de investigación, ni con otras compañías, porque dicen, nosotros queremos tener la tecnología y nosotros saberlo, ¿no? Considerado con otros, ustedes quieren tener, hasta a veces ni lo patentan, pues no es cómo hacerlo. Por eso les dijeron, ellos son calladitos, se empiezan a mirar todo, ellos hacen su propia tecnología, ¿no? Hasta al final la venta o la licencia, pues depende, ¿no? Muchos prefieren no colaborar y desarrollar ellos mismos, nadie sabe qué están haciendo. Entonces, estamos hablando de esto, ya lo tienen, ¿no? Porque ellos no lo hablan y ya lo desarrollan. Sí, pero me parece, por ejemplo, que acá en Perú tenemos que hacer lo que hizo. Yo trabajaba más antes, trabajamos ayudando para exportación de frutas a Europa, que todavía en los 90. En Chile supone que era el que exportaba de uvas, todo. Hicimos un proyecto, dijimos que Perú le gana a Chile, porque estamos en el norte, sacamos la fruta más antes que ellos y de mejor calidad, mayor tiempo. Por lo tanto, el producto que saca Chile nosotros sacamos más antes y más ricos. Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Con las uvas, con todo los chilenos que hacen. Entonces ahora igual, si Chile empieza con esto, nosotros tenemos que seguirlo muy cerca, ¿no? Con toda la situación con renovables, ¿no? Pero no quedarnos atrás, ¿no? Entonces ahora, de repente, las universidades tenemos que hacer nuevas tecnologías, las empresas las que tienen que hacer los equipos. Las universidades alcanzar hasta el TRL 6, 7, donde las empresas empiezan a agarrar la posta y ellos producir, ¿no? Que la universidad, la labor de la universidad no es esa, es la labor de la empresa, ¿no? Sabe depender qué empresa está en el Perú que pueda apostar, invertir, pues, costos. El costo de inversión en los primeros estadios de tener bajo es barato. Lo costoso es de entrar de 7 a 10, ¿no? Cuando te hace el piloto, ¿no? Y eso ya tiene que ser una empresa, ¿no? Y es una empresa que realmente apueste por eso, ¿no? Porque va a invertir sin saber si realmente va a ganar o no va a ganar. Mientras más grande tiene una empresa, entonces tiene más posibilidad de perder, ¿no? Pueden darse todo el lujo de perder. De una pequeña no, ¿no? Juega todo. Por eso las más grandes tienen más, porque ellos invierten en varias cosas, cuando uno salga ya puede todo ganar. Una pequeña apuesta uno y si le va más, pues ya. Sí, cuando nosotros las personas que conocen van a desarrollar un poco se menoscaba el aspecto de poder tener esa transferencia de la tecnología, porque si ya está hecho, ¿para qué va el mercado? En este momento la demanda ya está fluyendo, entonces ya no tiene que hacer compra, ¿no? Y eso de comprar tiene que volver a hacer lo mismo de siempre, con inicio, compra y venta, y al final no desarrollamos, en resumidas cuentas, en balance, ¿no? Y como dice la inversión ya cuando pasar de un nivel laboratorio, un nivel, ¿no? A pasar a un nivel ya donde puedes hablar de producción, en ese momento hay una gran inyección de dinero. Y entonces ahí hay que, creo que tenemos un poco claro esa parte, porque es ahí donde empieza a contar. La universidad, como en especial la pública, como ente, tiene la necesidad y el deber de desarrollar la tecnología. Ese era lo que yo preguntaba en ese sentido, pues una duda. Sí. Hay una intervención, una pregunta, por favor, Correa, porque es la última. ¿Cuál es más viable, la aplicación del hidrógeno o la eléctrica? A Tesla no le creo.
Y la batería de litio va a ser para los teléfonos. ¿Cuál batería? ¿La impresión de o Batería de litio va a ser para las computadoras pequeñas, para los teléfonos, ¿no? Porque más el hidrógeno parece, ¿no? Para transporte, para almacenamiento, va a ser hidrógeno amonio, ¿no? Pero para computadoras, para teléfonos, va a ser litio. ¿Cuál es más? El uso, ¿no? Son diferentes Son diferentes aplicaciones. No compiten, seguro. Mm. Ok. Muchas gracias. Un aplauso.